Buenos días, buenas tardes o buenas noches, YouTube. ¿Cómo os trata la homeostasis? Por aquí no podemos quejarnos. Mi nombre es Alejandro García y esto es Certezas Semanales. Hoy quiero reflexionar un poco con vosotros sobre el crecimiento personal. Hoy quiero dar mi opinión sobre por qué considero que la educación es tan importante, pero no creo que debieran existir los gurús, el coaching o todos esos milagros del crecimiento personal. Bienvenido, cabecera, y comenzamos. En los últimos años han estado de moda un montón de gente dispar que por unas monedas se ofrece a ayudarte con la pesada carga de soportar tu existencia, de conciliar tu existencia, incluso de garantizarte el éxito personal, familiar y o laboral. Gente dispar que sin otro fondo que tu propio contento harán lo que sea por ti. Un servicio claro y seguro. Usted paga y yo le garantizo el éxito. Todos ganamos. ¿No es así? En fin, déjame tu opinión en comentarios. Ahora, y en realidad ya hace muchos años, está de moda todo esto. Pero, ¿de verdad es nuevo? Lo cierto es que no es nuevo. De hecho, es increíblemente antiguo. Los griegos de la época dorada de Pericles lo tenían muy claro y los llamaban sofistas. Pero, en concreto, ¿qué es un sofista? Un sofista era un término despectivo en la época de Pericles. Antes podía tener un sentido parecido a sabio o a sabio práctico. Alguien, en definitiva, que se le daba bien la aplicación de conocimientos. Pero andando el tiempo, en el siglo V a.C., adquiere un significado peyorativo de algo que podríamos traducir como charlatán. Pero, ¿por qué? Es común aceptar la idea de que en general todos tenían un fuerte relativismo moral. Es decir, pensaban que la verdad era relativa. Y en ese sentido no necesitaban buscar la verdad, simplemente adaptarla a la realidad práctica de la gente. En fin, ya no importaba la vieja búsqueda de la verdad, sino más bien lo que importaba era la práctica búsqueda de lo que el cliente quisiera. Lo que hoy llamaríamos un fanservice, si preferís. Y pregunto, ¿quién vivió en esa época y a veces fue tratado como sofista? La figura de Sócrates está llena de controversias y discusiones por parte de los académicos, historiadores, filólogos y filósofos, sobre su trabajo, sus ideas, su historia y hasta de su propia existencia. Recordando las palabras con que el historiador de la filosofía, Guillermo Fraile, lo describe, podemos decir que a Sócrates, por su parte, hay que reconocerle el mérito de haber tratado de racionalizar la conducta humana ajustándola a normas fijas y universales. Desde esa perspectiva hay que admitir que su influencia es enorme, mayúscula y perenne desde el punto de vista meramente teórico, es decir, desde el punto de vista de la filosofía occidental, pero inexistente y o francamente olvidado en la sociedad moderna. Su influencia moral en Platón es innegable, solemne y duradera. Si bien Platón pasa por ser uno de los dos filósofos junto a Aristóteles más reconocible, influyente y paradigmático de toda la filosofía en general, Sócrates es con todo merecimiento el mentor espiritual de ambos, de Platón directamente, y fuente inagotable de estímulo ético y filosófico de no pocos pensadores a lo largo de más de 2 milenios. La influencia en Séneca, Marco Aurelio, Cicerón y de todo el estoicismo romano, siendo esta una escuela duradera de filosofía práctica, es decir, moral, es notable. Antes de Sócrates ya existía en Grecia la preocupación moral, como vemos en Pitágoras, Teognis, Focílides, Solón y en los apotegmas de los 7 sabios de Grecia, entre otras consideraciones. Como podemos ver, existen notables diferencias entre Sócrates y los sofistas. De entrada, Sócrates jamás cobró nada a sus discípulos, enseñaba de forma gratuita a quien quisiera. Fácil.
Además, y quizá más importante, es que tenía doctrina propia, de relativismo moral nada. Su doctrina, que no era cerrada, ni era dogmática, ni muy ortodoxa. Pero desde luego lo que quería y buscaba precisamente era ir aprendiendo más. Esto es así porque en realidad su interés sí era encontrar la verdad, o al menos buscarla, el camino de buscarla. En fin, veamos brevemente su ética para intentar encontrar el porqué de esa inagotable búsqueda de la verdad. Para Sócrates no existe un bien trascendente, como un ideal al que haya que subordinar la vida, sino muchos y variados bienes. El bien es el conjunto de bienes que ordena la razón, de cuyo conjunto resulta la vida buena y feliz. La característica fundamental del bien en Sócrates es la utilidad. No hay bien que no sea bien para alguna cosa. Lo que es útil es bien para aquel que le es útil. Sócrates se esfuerza por someter ese fondo hedonista de su época, del que hemos estado hablando antes, a la razón, por racionalizar todas las satisfacciones, sean estas del orden que sean. La razón debe dominar la parte inferior del hombre y debe saber calcular las cosas que pueden producir más o menos cantidad de placer. Buscar el bien mejor y establecer una escala de bienes implica la renuncia a otros bienes inferiores. De esto se sigue que el sabio debe tener dominio sobre sí mismo y la rigurosa disciplina a la que debe someter sus propios instintos y apetitos inferiores e inmediatos para llegar a conquistar un bien mayor, que por supuesto es la tranquilidad y la serenidad. Sócrates da a la virtud un sentido marcadamente intelectualista, llegando a identificarla con la ciencia. No se contenta con establecer entre ambas una estrecha conexión, sino que viene a hacer de ellas una misma cosa. La virtud es ante todo un saber conocer lo que es útil y lo que es perjudicial para poder obrar en consecuencia. Todo se reduce a la sabiduría práctica, aunque reciba distintas denominaciones conforme a los objetos sobre los que versa. Se llamará piedad cuando se trata de las relaciones del hombre con los dioses, justicia cuando regula los del hombre con otros hombres, fortaleza cuando versa sobre las cosas que requieren esfuerzo para triunfar en los obstáculos, templanza cuando modera los apetitos sensitivos, etc. De aquí que, si todas las virtudes se reducen a la sabiduría, todas quedan convertidas en hábitos relacionales, y en realidad solamente existe una virtud: la prudencia. Y lo que es alentador, el que posee una sola, por ejemplo, la piedad, de hecho posee todas a la vez. Así quedaban elevadas todas las virtudes al orden racional, pero quedaba destruida su multiplicidad y su variedad. Con esto, por el contrario, corría la virtud socrática el peligro de convertirse en un formalismo vacío, parecido al de Kant. Es el problema que Platón traerá de resolver en Laques, sin conseguirlo, por cierto. La virtud puede enseñarse. Esta convicción de Sócrates se revela en su actividad educativa, que ejercitaba con sus discípulos y amigos con el magisterio de la palabra y del ejemplo, aun cuando se resistía a que lo llamaran maestro de virtud. Sin la educación, las mejores disposiciones naturales no logran desarrollarse ni llegan a dar buenos frutos. Determinismo moral. La identificación socrática entre virtud y ciencia tiene como corolario un rígido determinismo moral. El bien, que es lo útil para el individuo y para la ciudad, obra de tal suerte sobre el entendimiento del que lo conoce, que una vez conocido influye sobre su voluntad, la cual no puede menos de quererlo y practicarlo. De aquí se deriva la negación del mal moral. Ninguno peca voluntariamente. El que peca lo hace por ignorancia, porque no conoce el bien. Al que peca no se le debe castigar, sino que se le debe instruir. Para garantizar eso no hay otro método conocido que no sea la educación. Lógicamente no hablo de educación moral, ni de la adquisición a capricho de conocimientos, ni siquiera de leer y escribir, no. Hablo de la educación de ciudadanos críticos y de sociedades críticas. La racionalidad crítica no es optativa, es una exigencia mínima para poder ser un ciudadano pleno. Al menos eso es lo que parece querer decirnos la tradición filosófica occidental desde sus inicios. En este sentido tenemos que considerar que es un proceso de ida y vuelta. Cuando un filósofo
es decir, cuando cualquier ser humano, como tú, que sobrelleve su vida en su capacidad para la reflexión, la crítica y el razonamiento, no puede, por pura empatía, sino devolver a sus conciudadanos lo que, por otra parte, yo considero que es la propia definición de ser humano. Pero, por supuesto, eso no implica un relativismo moral ni justifica la pura charlatanería. En fin, mucho queda decir del viejo Sócrates, pero ya me estoy alargando demasiado. En su momento, por supuesto, hablaremos de su método filosófico y de el famosísimo proceso que le acabó costando la vida, el juicio de Sócrates. Pero de momento queda algo muy importante. ¿Qué opinas tú de todo esto? Déjamelo en los comentarios para que siga aprendiendo. La filosofía también es un trabajo colectivo dialógico que requiere escuchar al otro. En fin, hasta aquí este vídeo. Gracias por verlo y espero repetir esta experiencia. Para ello, ya sabes, suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos pronto y por favor, sé mejor que ayer.